Pues sí, ya vimos un poquito los antecedentes. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, doctor, puede seguir. Sí, gracias. Y pues vamos a hablar un poquito sobre el inicio del servicio, pues como les dije, no sé cómo llamarlo, si lo formé, pero cuando menos contribuí un poquito en la historia y el inicio del servicio de fracturas expuestas. Como antecedentes, pues sabíamos que el doctor Fernando Colchero era el jefe del quinto piso en el Hospital de Traumatología. Posteriormente, el doctor Colchero pasó al Hospital de Ortopedia, donde formó el servicio de infecciones óseas, y posteriormente se fue al Instituto Nacional de Ortopedia, que actualmente es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Dejó como jefe de servicio al doctor Rafael Vázquez Caballero, que fue compañero mío de generación, y pues empezamos a manejar este tipo de pacientes. Aquí en la fotografía aparecen los jefes que le siguieron hasta la actualidad. Y ahorita iré desglosando las actividades o el desarrollo de cada uno de ellos como si fueran presidentes de la República, que cada quien en su sexenio pues hizo sus cositas, ¿no? Entonces, pues ahorita trataré de desglosar las actividades, los logros y el trabajo de cada uno de ellos. Y obviamente, pues se me van a omitir algunos datos, pero bueno, como todo, es historia. La historia ya desde ayer, pues es historia. Como les mencionaba, el doctor Rafael Vázquez pues se quedó en el lugar del doctor Fernando Colchero en el quinto piso. Yo empecé a trabajar con los pacientes de fracturas expuestas en el año de 1986 y empezamos a trabajar. Antes de esta publicación, presentamos un trabajo en las jornadas nacionales en Irapuato, Guanajuato, que se llamó Resultado del tratamiento de fracturas expuestas, e hicimos en ese momento un reporte preliminar. Posteriormente seguimos trabajando y ya se hizo un artículo que es el que se presenta, que se publicó en la Revista Mexicana de Ortopedia, pero hasta 1990. Sin embargo, fue un estudio que se realizó durante el año de 1987. Posteriormente, como lo menciona el doctor Alejandro Reyes, pues hicimos varios trabajos, entre ellos el de fracturas de tibia tratadas con clavo colchero, porque he de decirles que nosotros pues éramos claveros, o sea, preferíamos mucho hacer la osteosíntesis con clavos a todos los niveles que en lugar de placas, que era lo que pregonaba en ese momento la AO. Entonces nosotros pues utilizamos mucho los clavos. En el servicio de traumatología B del quinto piso del Hospital de Traumatología, pues manejábamos todo tipo de pacientes antes de ser fracturas expuestas, porque eran un servicio donde llegaban pacientes de columna, pacientes de cadera, y pacientes de tobillo, pacientes de todo tipo. Pero en ese momento pues no había módulos en el hospital, de tal manera de que me podía tocar un paciente de columna, donde en fracturas de columna lumbar o toracolumbar, pues para empezar casi no se hacían instrumentaciones. Nosotros colocábamos al paciente en la famosa mesa de Putti y le poníamos un corsé en hiperextensión, y de esa manera era como se manejaban. Cuando muchos, si se llegaban a instrumentar, pues empezaron a usar las barras de Harrington, y posteriormente hicimos algunas cirugías con barras de Luque, que bueno, no eran barras de Luque, eran clavos de Steinman gruesos que nosotros mismos doblábamos y hacíamos el alambrado sublaminar, y de esa manera empezamos a tratar las fracturas de columna. En las fracturas de cadera utilizábamos mucho la placa angulada de 130 grados,
donde hacíamos osteotomía de valgomedialización y efectuando el procedimiento de Houston Diamond. En fin, en ese momento pues utilizábamos muchas cosas que actualmente pues ya no se utilizan. Se empezaron a manejar pacientes con fracturas expuestas, pero no contábamos tampoco con muchos materiales. Empezamos a manejar los fijadores externos, que en ese momento únicamente teníamos fijadores externos enroscados, donde era muy difícil en un momento dado porque no tenían versatilidad en cuanto a las rotaciones, en cuanto a angulaciones, y nos era un poquito difícil. Tenemos que tener mucho cuidado en la colocación del fijador para lograr una alineación satisfactoria. Durante la época del doctor Rafael Vázquez también, como le digo, nosotros éramos claveros, empezamos a utilizar para las fracturas de antebrazo lo que le llamamos clavos antirrotacionales, donde nos llegaban pacientes con daño de las partes blandas muy importante, muy severo, y que en un momento dado, pues no se les podía poner ningún otro tipo. No contábamos con algún otro tipo de fijador externo, no contábamos con algún implante que nos pudiera ayudar. Entonces, pues nosotros empezamos a poner clavos centromedulares y lo que hacíamos era bloquear los contornillos para evitar la rotación. Nos faltó hacer algún trabajo de esto. Sin embargo, fuimos muy criticados por este tipo de estabilización que hacíamos, pero los resultados que tuvimos fueron satisfactorios. Aquí vemos un paciente que tiene prácticamente la movilidad completa, tiene la pronosupinación completa y nos daban buenos resultados. También, obviamente, por la secuela que tuvimos de tratar pacientes con infecciones óseas, había pacientes que se mostraban muy renuentes a amputación y tardábamos mucho en lograr la consolidación y la erradicación de la infección y que eran tratados con clavo colchero, pero eran pacientes que en un momento dado quedaban agradecidos porque lográbamos salvar la extremidad. Utilizamos como clavo centromedular también, obviamente, el clavo colchero, y para ya cuando el doctor Rafael Vázquez se iba del hospital casi, utilizábamos también el clavo de Russell Taylor, que era un clavo que ya utilizábamos sin fresado centromedular. Empezamos también a manejar la fijación externa, pero como decía, no contábamos con muchos fijadores. En ese momento, en 1986, llegó el doctor Anselmo Reyes, que en paz descanse, de Centro Médico, porque el doctor Reyes Gallardo era egresado del Centro Médico Nacional y posterior al temblor de 1985, él se fue, pidió su cambio y se fue a radicar a Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, creo que no le fue muy bien en Mazatlán, regresa al Hospital Magdalena de las Salinas, donde, dado su entusiasmo, empezó a armar fijadores externos. En este caso tenemos ahí en la transparencia un fijador de Hoffman-Midal, porque muchos de los implantes o cosas que se lograron rescatar de Centro Médico Nacional fueron a parar a Magdalena, pero eran muchas cosas incompletas. Entonces el Flaco Reyes se dedicó a tratar de armar y rescatar este tipo de fijadores y empezamos a aplicar los fijadores de Hoffman-Midal que ya tenían más versatilidad que los fijadores roscados, porque con este tipo del Hoffman-Midal sí podíamos manejar un poquito las rotaciones y lográbamos una mejor alineación de las fracturas. Empezamos a idear también, precisamente dado la falta de material, pues algún tipo de fijación externa. Nosotros mandábamos doblar los fijadores roscados, los mandábamos doblar en mantenimiento para dar más o menos la angulación que requiere para dar la longitud del radio, y los utilizábamos también en este tipo de lesiones de la parte distal del antebrazo. Recuerdo que, como lo mencioné, el doctor Vázquez me pidió un protocolo de manejo.
Aquí le presenté el protocolo de manejo, que al final de cuentas era un procedimiento del manejo de las fracturas expuesdas y obviamente mucho de la base lo relacionado con las publicaciones del doctor Gustilo, que nosotros lo tratamos de adaptar a nuestro hospital. Posteriormente, el doctor Vázquez Caballero pues ya nos dejó, nos abandonó por intereses personales y ya dejó en su lugar al doctor Anselmo Reyes Gallardo, que como lo dije, era egresado del Centro Médico Nacional y empezamos la era de la fijación externa. Seguimos trabajando en lo de fracturas expuestas, porque como les digo, yo me empecé a llenar mucho de pacientes y como yo digo, me llegaron los reyes, porque me llegó el doctor Reyes Gallardo y me llegó el doctor Alejandro Reyes Sánchez, que al verme yo congestionado con pacientes, el doctor Alejandro Reyes Sánchez y el doctor Reyes Gallardo me dijeron, oye, pues nosotros te ayudamos. Y entonces empezamos a manejar los pacientes con fracturas expuestas, como les digo, con los Reyes y un servidor. Hicimos algunas publicaciones. En ese momento el doctor Reyes Sánchez ya pasó a ser jefe de urgencias y fue de gran ayuda porque él, como jefe de urgencias, empezó a aplicar todo el procedimiento de los pacientes con fractura expuesta desde su llegada a urgencias. Ya con el doctor Reyes Gallardo se hicieron varias publicaciones. Hicimos una propuesta de clasificación para las fracturas expuestas. Después seguimos trabajando, hicimos varias publicaciones y empezamos a trabajar también sobre pacientes con fractura expuesta por proyectiles de arma de fuego. Y yo hice también un artículo de el manejo de antibióticos en las fracturas expuestas. Es un trabajo del que fui muy criticado porque hice yo 4 grupos de pacientes manejado con diferentes antibióticos, pero uno de los grupos lo manejé sin antibiótico. Y entonces ahí fue donde me empezaron a criticar mucho porque me decían que cómo era posible que pudiera manejar un paciente de fracturas expuestas sin administración de antibiótico. Y yo lo que traté de demostrar era que el principal armamento que teníamos para el manejo de una fractura expuesta era el manejo de las partes blandas, era el manejo del desbridamiento quirúrgico. Y este artículo, como lo muestra, no hubo diferencia en cuanto a los pacientes que se manejaron con antibiótico y sin antibiótico. Aquí, como les digo, hicimos 4 grupos. Un grupo que se manejó con penicilina gentamicina, otro grupo que se manejó con dicloxacilina, un grupo que se manejó con cefotaxima y el grupo que se manejó sin antibiótico. Esto lo manejé en conjunto con el doctor Raúl Rocha, que era nuestro médico internista del servicio, y trabajamos en ese sentido. Como les digo, con el doctor Reyes Gallardo empezó más el auge de la fijación externa y ya en ese momento empezamos a trabajar con los fijadores externos tubulares y empezamos a jugar con los fijadores porque poníamos doble barra, hacíamos marco en delta para lograr una mayor estabilización de las fracturas. También nuestro hospital se empezó a manejar con prototipos que mandaba la AO de Suiza. En este caso, por ejemplo, mandaron un prototipo de un fijador Mephisto, donde podíamos hacer elongaciones óseas. Este es un paciente que le hicimos una elongación de la tibia y pues creo que fue uno de los únicos pacientes que manejamos con el Mephisto porque detectamos algunas fallas que se reportaron a Suiza y ya después no sé qué haya pasado con este fijador. También en la época del doctor Reyes Gallardo, como menciono, pues empezaron a utilizar otro tipo de fijadores como el Orthofix y se empezó la era donde empezamos a hacer
recuperación de pérdidas óseas y empezamos con la compactectomía, con la traslación de fracturas y empezamos a hacer recuperaciones óseas basados en los principios del doctor Ilízaro. Obviamente aquí lo hacemos con fijadores Orthofix o fijadores AO. Nunca utilizamos un fijador de Ilízaro y con este tipo de fijadores hacíamos la transportación ósea. Se empezó a trabajar en ese sentido con el doctor Reyes Gallardo. También empezamos mucho a manejar los injertos de piel y la rotación de colgajos. Dado el volumen de pacientes que teníamos, era muy difícil que cirugía reconstructiva en un momento dado nos ayudara. Nos tardaban mucho en valorar un paciente y lo que nos pedía siempre el servicio de reconstructiva era que los laváramos, que los limpiáramos y ya cuando lo tuviéramos listo para injerto, que les habláramos. Y en ese momento dijimos, bueno, ya les preparamos al paciente, ¿por qué les vamos a hablar para injertar? Nosotros lo podemos injertar. Y empezamos a injertar a todos los pacientes que lo requerían, empezamos a hacer rotación de colgajos y empezamos a manejar también la cubierta cutánea en esa época. Este es un grupo de los que manejábamos el servicio en ese momento, que está el doctor Ruiz Martínez, el doctor Ruiz Gallardo, Miguel Ángel, que está en Sinaloa, el doctor Gallaga, el doctor de la Vega, el doctor Vargas, y ahí tenemos una fotografía también de la doctora Frida Medina pasando visita con el doctor Reyes Gallardo. Aquí otro grupo de los expuestos. Estamos en la casa de Benjamín Torres, que siempre nos invitaba a su casa, excelente anfitrión, y íbamos mucho a su casa. Después de la era del doctor Reyes Gallardo, el doctor Reyes Gallardo lo llamaron del primer piso, se fue a la jefatura de división de trauma y posteriormente a la dirección del hospital y quedó como jefe del servicio el doctor José Ángel Vargas Ábalos, que fue compañero de nosotros, también un hombre muy trabajador, pero que duró muy poco en la jefatura, de tal manera de que pues no puedo hacer una evaluación de su logro o sus trabajos. Posteriormente llega el famoso Chato, el doctor Fernando Ruiz Martínez, y como ustedes lo conocen, pues es un hombre trabajador. Seguimos trabajando sobre las pérdidas óseas en los pacientes con fractura expuesta, porque obviamente nos empezaron a llegar pacientes cada vez más lesionados de las partes blandas, cada vez con mayores defectos óseos, y se dio en ese momento ya más auge a la recuperación de la longitud ósea y por medio de la transportación. Pero siguió muy activo el doctor Ruiz Martínez en ese aspecto. Y como lo menciona, obviamente nosotros en un momento dado dimos los principios o empezamos a manejar los pacientes con fractura expuesta, pero ya él en un momento dado fue el que hizo la publicación de fracturas expuestas y ya con una base de pacientes muy extensa. En este artículo se reportan más de 5,000 casos de fracturas expuestas, donde se presenta también la clasificación que ya se había mencionado antes con las modificaciones que le hicimos. Y obviamente era una clasificación basada en la de Gustilo, pero el mismo Gustilo la modificaba y nosotros pues obviamente la modificamos más de acuerdo a las necesidades de nuestro hospital. Pero ya esta publicación ya es de un número muy grande de pacientes, porque nosotros revisábamos las estadísticas o los artículos del extranjero y veíamos que presentaban grupos de 400, de 800, y pues dijimos, nosotros tenemos un mayor número de pacientes, pues vamos a reportarlos, porque una de las máximas que decía el doctor Ruiz Martínez decía, si nosotros tenemos los huevos, pues necesitamos cacaraquearlos.
Y efectivamente, lo que nos faltaba en un momento dado era hacer más publicación para que fuera más reconocido nuestro trabajo. Y aquí una prueba de ello, donde publica. Siguió trabajando sobre la fijación externa, la recuperación de pérdidas óseas, y fue también en la época del doctor Ruiz Martínez donde se empieza a trabajar sobre la lesión de las partes blandas, donde se hacía ya mención del mes, y se empezaron a utilizar ese tipo de criterios para que en un momento dado se hiciera una amputación temprana de las lesiones muy severas. Aquí esta es una foto para la historia donde el doctor Ruiz Martínez está ayudándome a tomar una fotografía. Ahí tenemos al famoso Chato poniéndome un campo atrás de la lesión del paciente para que yo pudiera tomar la fotografía, pero es una fotografía anecdótica del famoso Chato. En ese momento me empiezo yo ya a perder en el servicio de fracturas expuestas porque yo en el 2001 ya dejé el servicio de fracturas expuestas y pasé al servicio de cadera, pelvis y acetábulo. Una de las razones que me movieron a ir al servicio de pelvis y acetábulo es porque yo en un momento dado quería que en el servicio de fracturas expuestas tratáramos al paciente con politrauma de una manera integral. Recuerdo muy bien que programé una vez un paciente con una fractura de pelvis y obviamente pues no me la aceptaron y me dijeron que eso solamente lo manejaba el servicio de pelvis, de pelvis y cadera. Para mí fue un poquito decepcionante porque yo dije, bueno, estuve en un hospital de politrauma en Alemania, sé manejar un poquito de esto. Entonces, lo que le dije al doctor Ruiz Martínez, que era mi jefe de servicio en ese momento, pues le dije, oye, mándame de a un adiestramiento a pelvis y acetábulo. Y efectivamente me consiguió un adiestramiento en pelvis y acetábulo, pero pues ya me adoptaron ahí y ya no regresé yo a fracturas expuestas. Por eso les digo que después del 2001 empecé yo ya a perder contacto mucho con fracturas expuestas, empecé a no saber las actividades y los trabajos que estaban desarrollando, porque ya mi enfoque fue más al servicio de pelvis y acetábulo. Aquí tenemos el grupo con el que yo me despedí, que trabajábamos todavía cuando yo me fui a pelvis y acetábulo, que está el doctor Barranco, el doctor Vargas, el doctor Ruiz Martínez, el doctor Manrique, el doctor Benjamín Torres, la doctora Frida Medina, la doctora Sánchez y el doctor Alejandro Islas. Posterior a la jefatura del servicio del doctor Ruiz Martínez, y que ya también lo llaman a las alturas, bueno, válgame decir las alturas, porque en realidad lo bajaban al primer piso, pero ya pues con otro tipo de actividades como jefe de división, y entonces deja en su lugar a la doctora Frida Medina. La doctora Frida Medina, de todos conocida, pues ha sido una persona que ha seguido encumbrando mucho al hospital. Ella siguió trabajando mucho con la fijación externa, la recuperación de las pérdidas óseas, pero también le dio un enfoque muy importante a la atención del paciente con politrauma. De hecho, ella pues es la embajadora, actualmente va a muchos congresos, la llaman de congresos nacionales, internacionales, y es nuestra embajadora, donde en un momento dado ella pone en alto el nombre de Magdalena y está muy enfocada a la atención del paciente con politrauma. Aquí en la transparencia, en una cirugía, cuando estaba de residente ella. Y como les digo, su enfoque principal fue al paciente con politrauma. Empezó también ya la época de las placas MIPO, que también se le empezó a dar auge, estando ya ella.
y otros procedimientos como el BAC, que es el sistema de vacío, que nosotros tardábamos mucho tiempo en lograr una granulación y con este sistema pues se logra una granulación temprana, donde en un momento dado al paciente se le puede injertar mucho más rápido. Aquí hay alguna fotografía donde estamos algunos compañeros de fracturas expuestas. Y como les digo, ella sigue siendo líder junto con el doctor Luis Martínez y el doctor Benjamín Torres. Han seguido organizando congresos que ahora son nombrados foros, donde es el foro de regreso a casa, donde regresamos muchos a nuestra casa, que es el Hospital Magdalena de las Salinas, y donde asistimos para diversos tipos de actividades de carácter científico. Actualmente, como les dije, yo me perdí en el servicio, porque otra de las cosas es de que yo actualmente tengo 16 años de jubilado. Yo me jubilé estando la doctora Frida Medina ya de jefe, y actualmente el jefe del servicio es el doctor Alejandro Islas, que fue compañero de generación de la doctora Frida Medina, y la verdad es que actualmente, por el alejamiento que he tenido del hospital, desconozco las actividades actuales del servicio. Y creo que todo es una breve narrativa de la historia y evolución del servicio de fracturas expuestas. Muchas gracias.